Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Quien le habla es la alumna Germanis Roja, yo y mi grupo, y yo le venimos a presentar nuestro entregable número 3, lo cual los integrantes son William Pisco, Julio Grandes, Fernando Trinidad y mi persona, Germanis Rojas. Como índice tenemos introducción, conceptos. En los conceptos abarca perímetro, perímetro de un cuadrado, perímetro de un triángulo, área, área de un triángulo, área de un cuadrado. Temas abarcados. En temas abarcados tenemos los que son las situaciones. Plan de trabajo del proyecto. Tenemos también planteamiento del problema de producción gráfica, mecatrónica y electricidad. Fase a controlar, fase a valorar, resumen y conclusión. Y por último, lo que es la bibliografía. Preguntas guías. Como preguntas guías tenemos qué son perímetros y áreas. ¿Cuáles son los o las propiedades de los perímetros y áreas? ¿Cómo calculamos los perímetros? ¿Cómo calculamos las áreas? ¿Qué son los perímetros y áreas? Perímetro. Llamamos perímetro a una figura geométrica plana a la longitud de su contorno. El perímetro es, por tanto, una medida de longitud, por lo que vendrá en centímetros, metros, pulgadas, etc. En general, en unidades lineales. Perímetro de un cuadrado. En el caso del cuadrado que es idéntico al rectángulo, se puede decir que pues el cuadrado tiene cada lado iguales, es por ello que cada lado tiene la misma medida. Por ello tenemos la fórmula que perímetro es igual a por 4, por lo tanto nos quedaría como resultado perímetro igual a 4a. Área del triángulo. Área del triángulo se puede calcular usando la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. Ahí tenemos la imagen que representa esa fórmula, donde B es la longitud de uno de los lados del triángulo, usualmente considerado como el lado inferior. H es la altura con la longitud perpendicular desde la base al vértice opuesto. El 2 representa que este triángulo es la mitad de un rectángulo. Área del cuadrado. El área del cuadrado, la fórmula es área es igual a lado al cuadrado, donde L es la longitud del lado del cuadrado, el cual se le eleva al cuadrado. Ahí tenemos la imagen que representa eso. Situación contextualizada. La empresa LKM está decidida a la mecanización de piezas de precisión. También ofrece asesoría técnica y soluciones a medida. Cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar mecanismos de precisión y con las necesidades de la actividad a la que está dedicada, con una amplia experiencia en el sector, por lo que está altamente calificado para cumplir con las expectativas de sus clientes y ofrecer el producto gracias al equipo de expertos que disponen entre ellos. Situación. El mecanizado es un proceso de fabricación que implica dar forma a piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o abrasión. Se parte de productos semi-elaborados como lingotes o torchos, obtenidos previamente por moldeo o forja. Las piezas finales o semi-elaboradas pueden requerir operaciones adicionales. El torno es la máquina de herramienta más comúnmente utilizada en este proceso. Una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Vemos que este lado sería en total de 24 milímetros, acá 24 milímetros y esta 24 milímetros. Nos piden hallar el perímetro de la vista frontal, que sería esta parte. Sabemos que la parte inferior vale 24 milímetros, así que la parte superior sería 24 milímetros. Y de los costados ya está expresado su medida. La parte de abajo también, y nos faltaría la parte del trapecio, esta parte de acá, la cual para hallar su lado inclinado tendríamos que aplicar triángulo de Pitágoras, que sería 8 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 8 al cuadrado saldría 64, más 2 al cuadrado sería 4, sumando sería 68. En x al cuadrado pasa raíz, que sería raíz de 68 es igual a x, dándonos un resultado de 8,25 es igual a x. De esta parte hallamos la circunferencia de este lado y de este lado, que sumando nos daría un círculo completo, bueno, la circunferencia, el cual la fórmula sería 2pi por 4, el 4 vas a multiplicar a 2, nos saldría 8pi.
y se podría expresar como 3,14, lo cual se multiplica con 8 y daría un total de 25,12. Pero para que se pueda, para que las medidas sean exactas en ambos lados, ya que son la mitad de esta circunferencia, se dividiría entre 2 al 25,12 y nos daría un total de 12,56. En esta parte sumamos esta parte más la parte de acá y la suma de esta parte de acá, que nos daría un total de 117,62 milímetros. Ese sería el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Ahora nos pide hallar el área. El área de la pieza mecanizada se podría expresar primeramente por un cubo restado por el área del cilindro, por esta parte de acá, y del prisma, por el hueco de acá. El área total del cubo sería 6 por arista al cuadrado, y la arista vendría a ser 24, el cual sería 6 por 24 al cuadrado, nos daría un total de 3.456 milímetros cuadrados. El área total del cilindro sería 2pi por 4 por la altura por el radio. Que la altura sería 24 y el radio sería 4. Sumándolos nos daría un 28. Ese 28 multiplica al 4 y al 2 nos daría 224 pi. El pi se expresa como 3,14, se multiplicaría con el 224, dándonos un resultado de 703,36 milímetros cuadrados. El área total del prisma sería esta parte de acá, el cual sería 12 y la parte de los diagonales sería 8,25 y la parte inferior sería 16. Aplicamos su fórmula dándonos un resultado de 1292 milímetros cuadrados. Ahora, el área del prisma y el área del cilindro, que son los que restan al área del cubo, los sumamos dándonos un resultado de 1995,36. Eso lo restamos al área del cubo, que vendría a ser 3.456 milímetros cuadrados. Nos daría un total de 1.460,64 milímetros cuadrados, que sería el área total de la pieza mecanizada de la vista frontal. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Esto se refiere, como anteriormente nos lo ha puesto, que si duplicamos la medida, responde las siguientes preguntas: de qué porcentaje aumenta el perímetro, y acá nos piden el área. Primero vayamos por el perímetro, que solamente multiplicaríamos por 2 las medidas. De 24 pasaría a 48, entonces el triángulo de Pitágoras de esos diagonales sería diferente. El 8 pasa a multiplicar por 2, entonces sería 16 al cuadrado, más el 2 pasa a multiplicar por 2 y sería 4 al cuadrado. 16 al cuadrado más 4 al cuadrado daría un total de 272. El x al cuadrado pasaría a raíz, daría un total de raíz de 272. Un resultado de 16,49 milímetros. Del área de la circunferencia, que está dividida en la mitad, como ve acá, sería 2pi por 8, el cual el 8 pasa a multiplicar 2 y el 10 quedaría 16. El 16 multiplica a pi, que sería 3,14, dándonos un resultado de 50,24. Dividido entre la mitad para que sea más estable las mediciones, sería 25,12 milímetros. El perímetro sería la suma total, nos daría un total de 235,22 milímetros. Entonces, el área del perímetro del original, que sería 117,62, valdría el porcentaje de 100%. Y el perímetro de la pieza mencionada sería 235,22, que sería un porcentaje de X. Aplicamos aspa simple, simplificamos, nos daría un total de 200%, el cual nos piden hallar cuánto aumentó. Entonces lo restamos con 100 y nos da un 100%, que sería la respuesta de la vista frontal. 100% sería el aumento del cual la vista frontal aumentó su perímetro. Ahora nos toca el área. Como nos piden multiplicar, acá tenemos la fórmula, que sería el área de esta herramienta es igual al área del cubo
menos el área del cilindro más el área del prisma. El área del cubo sería 6 por 48 cuadrados, que nos saldría un total de 13.824 milímetros cuadrados. El área total del cilindro sería 2pi por 8 por 48, que sería la altura, más 8, que sería el radio. Nos daría un total de 18, pasa a multiplicar a 2, nos daría un total de 16pi por 56. El 56 pasa a multiplicar a 16, nos daría 896 pi. Pi vendría a ser 3,14. Lo multiplicamos, daría 2.813,44 milímetros cuadrados. El área del prisma, como vemos acá, sería la multiplicación por 2 nomás de las medidas. Ejecutamos todas las mediciones, nos daría un total de 5.167,04 milímetros cuadrados. Ahora, como ve esta fórmula de acá, primero sumemos el área total del cilindro y el área total del prisma. Y nos daría un total de 7.980,48 milímetros cuadrados. Y este resultado lo restamos con el área del cubo, que sería un total de 5.843,52 milímetros cuadrados. Nos piden hallar entonces en cuánto aumentó el área de la pieza mecanizada. Hacemos tres simples. El área total del objeto 1 sería el 100% del porcentaje, y el área total del objeto 2, que se multiplicó sus medidas, sería X porcentaje. Aspa simple, lo formamos así, lo simplificamos, nos daría un 400%. Esa sería la medición total, el aumento total que sufrió el área, pero queríamos saber en cuánto aumentó. Le restamos 100%, nos daría un 300%, que ese sería el aumento del área. En esta parte es el plan de trabajo del proyecto, el cual la información sobre el perímetro, la visualización de la página web, de los videos de Blackboard y de la información recolectada. Lo hemos hecho la primera semana de junio y lo hemos hecho todos los integrantes, los materiales, herramientas, etcétera. También le hemos compartido entre todos los participantes. La primera semana también. El proceso de la información, la redacción y la selección de lo importante lo he hecho yo en la segunda semana. El desarrollo del problema, el planteamiento de la información, los datos, de la estrategia y la verificación del resultado, lo hemos hecho en la tercera semana todos mis compañeros, incluyendo el control del proyecto, la verificación del orden, de la redacción, de la secuencia, de los gráficos, de la estructura y del tiempo. Lo hemos hecho todos en la tercera semana. El registro de las referencias bibliográficas, como libros, páginas web, videos, manuales, lo he hecho yo. La presentación del proyecto en curso lo hemos hecho todos. La exposición del proyecto en curso también. Y la evaluación del informe final del proyecto del curso también. También todo el problema de producción gráfica. La empresa Neotac de publicidad me ha contratado para diseñar un cartel publicitario que será impreso y colocado en varios lugares de la ciudad. La empresa te ha dado las siguientes especificaciones. El cartel debe de tener forma rectangular. El lado de mayor longitud debe de ser el doble del menor longitud. ¿Cuál sería el área de este panel? ¿Cuál sería el perímetro del panel? Es lo que nos pide allá. Entonces acá tenemos una figura de cómo sería el panel. Para allá el perímetro, sabemos que el largo es el doble del ancho. La fórmula es sumar todos los lados. 4 más 4 más 2 por 4 más 2 por 4 es igual a perímetro. Entonces tenemos que 8 más 8 más 8 es igual a perímetro. Entonces como resultado sería 24 perímetros. Eso es lo que venía valiendo el perímetro. Área. Sabemos que el ancho es el 4 centímetros y el largo es su doble. La fórmula es lado por ancho. Tenemos 4 centímetros por 2 por 4 es igual a área. Entonces, 4 por 8 es igual a área, que como resultado nos saldría 32 centímetros al cuadrado. Entonces, tendríamos que perímetro nos vale 24 centímetros y el área 32 centímetros al cuadrado. Dice, un equipo de ingeniería mecatrónica de la empresa Engitronic
está diseñando un brazo robótico que será montado en una base cuadrada. Su lado es de 5 centímetros. Hallar el área, su perímetro y su diagonal. Bueno, empezamos con el perímetro. Sabemos que su lado es de 5 centímetros, como nos muestra en la imagen, ¿no? Así que lo sumamos con los otros 3 lados, porque el cuadrado tiene 4 lados. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5, que es igual al perímetro, que sería 20. Y ahora sacamos el área. Bueno, al saber su lado, solo apliquemos la fórmula, ¿no? Que sería 1 al cuadrado, que es igual al área al cuadrado, sería 5 al cuadrado, que solo reemplazamos. Entonces sería 25 centímetros al cuadrado, porque 5 al cuadrado es 25, ¿no? Y para sacar su diagonal, también sabemos que sus lados son de 5 centímetros. Bueno, lo partimos en diagonal y nos quedaría como está en la imagen, formando un triángulo de 45 grados. Entonces aplicamos su fórmula, ¿no? 5 centímetros sería igual a 45 grados y esa sería la respuesta, ¿no? Tenemos el planteamiento del problema de electricidad industrial. En la fábrica de la empresa Electric se está instalando una nueva línea de producción que requiere alimentación eléctrica, pero para hallar esa zona alta usa una rampa de forma de trapecio, al cual su lado más pequeño es de 8 centímetros, su ancho de 6 centímetros, su lado más largo es de 2 centímetros más X. Hallar el área del trapecio y su perímetro. Ahí tenemos la imagen representativa de acuerdo al problema que nos está indicando. Ok, hallamos entonces el área del triángulo, que vendría a ser su fórmula 2 metros por 6 metros sobre 2. Es igual a 6 metros cuadrados. Tenemos la imagen representativa. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a h al cuadrado. 36, que vendría a ser 6 al cuadrado más 4 es igual a h al cuadrado. Raíz de 40 es igual a h. 4 raíz de 5 es igual a h. Ahora hallamos el perímetro porque llamamos el área. El perímetro entonces 2 más 6 más 4 raíz de 5 es igual a 8 más 4 raíz de 5 metros. Raíz de 5 es igual a 2,23 metros. 2,23 por 4 es igual a 8,92 metros. 8 más 8,92 es igual a 16,92 metros. Ok, ahora hallamos el área del rectángulo. Vendría a ser 8 metros por 6 metros es igual a 42 metros cuadrados. 8 metros más 8 metros más 6 metros más 6 metros es igual a 28 metros. Ok, ahora hallamos el trapecio. El perímetro del trapecio vendría a ser igual a 16,92 metros, que sacamos de acá, que hallamos acá primero con el triángulo, más 28, que vendría a ser acá el rectángulo. Es igual a 44,92 metros. Eso vendría a ser el perímetro del trapecio. Ahora hallamos el área. 6 metros cuadrados vendría a ser igual a 54 metros cuadrados. Entonces el perímetro es 44,92 metros y el área es 54 metros cuadrados. La fase 5, que es controlar, nos dice de que si en la fase 1, informar, el trabajo final contiene información relevante de acuerdo con las preguntas y con el problema planteado, que sería una respuesta de sí. En la fase 2, el plan de trabajo muestra una estructura de procedimiento y la planificación de los materiales e instrumentos para la solución del problema planteado. Bien, un sí. En la fase 3 se muestra el procedimiento a seguir o estrategias a tomar para la solución del problema o tarea planteada. Un sí. En la fase 4, el problema planteado se resuelve de forma ordenada, siguiendo una secuencia lógica o matemática, explicando en cada paso la estrategia que se empleó. Un sí. El proyecto final del curso tiene carátula con las especificaciones dadas
cumple con cada fase del proyecto, se agregó la referencia bibliográfica, fue revisado y no tiene fallas ortográficas, cumple con el tipo de tamaño de fuente Arial tamaño 12 y todo eso le hemos puesto un rotundo sí. Bueno, en resumen y en conclusión, entender y calcular perímetros y áreas es muy fundamental en matemáticas y tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana, que lo usamos prácticamente, bueno, se podría decir siempre, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, ¿no? Cuando sacamos gastos. Y esto también nos permite muchas cosas, por ejemplo, optimizar recursos, porque, bueno, un ejemplo, ¿no? Al hacer nuestra casa, calculamos perímetros, calculamos el costo de los materiales, etc. También la planificación creciente. Como dice, el cálculo de áreas es esencial para la distribución eficiente de espacios y materiales en diseño de interiores, arquitectura y jardinería. Resolución de problemas cotidianos. Bueno, eso es lo que solucionamos en nuestro día a día, ¿no? Nos puede ayudar en situaciones diarias, como en calcular los gastos, en, en pintar una pared, cultivar un jardín. Por tanto, la comprensión de los conceptos de perímetro y área y su correcta aplicación es crucial en múltiples ámbitos, promoviendo una mejor organización, planificación y uso de recursos. Gracias.